Muy buenos días, un placer retomar las grabaciones in situ, que tienen un sabor particular. Y hoy vamos a comenzar por algo que tengo muy fresco, porque acabo de regresar de la provincia de Formosa, a donde fui invitado por el senador Francisco Paoltroni, que está encabezando una verdadera patriada para terminar con lo que yo me permito denominar un modelo dictatorial en Formosa, el que impuso e impone desde hace 32 años Gildo Insfrán. Hoy está proponiendo una reforma de la Constitución de la provincia en la cual, lejos de aflojar el modelo dictatorial, lo consolida a través de disposiciones que confirman ese modelo, cuyas notas más salientes son las siguientes. En primer lugar, la reelección ilimitada. La reelección ilimitada de las autoridades, en particular de las autoridades políticas y sobre todo del titular del Poder Ejecutivo, del gobernador, desemboca necesariamente en un sistema dictatorial, porque poco a poco esa figura se transforma en lo que, tomando el latín, se denomina un primus inter pares, el más importante de los tres poderes, que como sabemos son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es en ese marco que se van invadiendo esas otras órbitas y poco a poco lo que debe caracterizarse precisamente por la separación se transforma en un poder único, el del gobernador, que tiene absolutamente todas las palancas del poder para generar un claro sometimiento. A su vez, a nivel electoral, el sistema más saliente que poco a poco va desapareciendo en el resto de las provincias es el de la ley de lemas o doble voto acumulativo y simultáneo. ¿En qué consiste este doble voto acumulativo y simultáneo? En la elección uno elige el lema, que es un determinado partido, y el sublema, que es una corriente dentro de ese determinado partido. Realizado el escrutinio, el sublema más votado acumula todos los votos de los restantes lemas, lo cual en la mayoría del electorado que no entiende este mecanismo genera una enorme frustración, porque resulta que quien es electo no es al que él votó, sino que es otro que muchas veces es el que no quería que ganase. Con lo cual, la eliminación de este sistema haría una vez más a la consolidación de un sistema democrático. Otra nota fundamental para un sistema democrático es los llamados frenos y contrapesos. En el modelo estadounidense, checks and balances, y que tienen mucho que ver con el principio de separación de poderes, tal como un gran pensador francés, Montesquieu, lo desarrolló a través de una técnica muy particular. Él decía que era necesario, por la fuerza de las cosas, que el poder detuviese al poder. ¿Y cómo se hacía para que esto ocurriese? Pues bien, a cada uno de los tres poderes se le da una esfera de facultades propias, más un plus que implica algo de los otros dos poderes y así sucesivamente. ¿Cuál era el objetivo de ese plus? Bueno, precisamente detener el poder, impedir que el poder se desmadrara. Es interesante recurrir a un gran pensador inglés, Lord Acton, que decía que el poder corrompía y el poder absoluto corrompía absolutamente. Entonces, bueno, ahí aparece con mucha fuerza lo que decía Montesquieu, que era necesario por la fuerza de las cosas entonces que el poder detuviese al poder. ¿Qué es lo que vemos que se produce precisamente en el sistema formoseño y en la propia Constitución? Porque esto está consagrado en la Constitución de la provincia.
y que se violan los artículos 1º y 5º de la Constitución Nacional. El primero, porque claramente incorpora, establece para la nación argentina el sistema republicano, representativo y federal. Lo que acá nos interesa es que desaparece el carácter republicano. Y el artículo 5º, que es el que regula el poder constituyente de las provincias, establece ciertas limitaciones. La primera es la adopción de la forma republicana. Luego aparece la necesidad de la separación de poderes, el reconocimiento de la educación primaria y del régimen municipal, que con la reforma del 94 debe ser un régimen municipal autónomo. Es decir, que entonces aparecen los distintos niveles de gobierno. Por un lado, si vamos de mayor a menor, la nación, que es la única que goza de supremacía, las provincias, que son autónomas, es decir, están dentro del paraguas de la Constitución Nacional, tal como lo establece el artículo 31 de la Constitución, cuando dice esta Constitución, las normas que en su consecuencia se dicten son la ley suprema de la nación. Pero el derecho provincial debe necesariamente estar adecuado, estar en línea con lo que establece el derecho nacional. Pues bien, siguiendo con las características de este modelo, vemos que en Formosa, a nivel productivo, prácticamente no existe las empresas privadas. Eso lleva a la captura de los votantes a partir de un fenómeno que es el clientelismo. Clientelismo hace que quien está precisamente tomado por el poder del caudillo teme votar algo diferente porque va a perder las prebendas que de manera a cuentagotas le concede este caudillo. Y la otra nota sumamente preocupante es la persecución de todo el que piensa de manera diferente, con lo cual se conculca algo fundamental en democracia, que es la libertad de expresión. Muchas gracias.